pasado. Así que, si les parece, no han dicho algo de que iban a tomar unos subtítulos. Dale, Bianchi. Pero no lo hicimos, profe, eso. No sé. ¿Ah, no? No nos dividimos el texto al final. Bueno, pero Yo personalmente lo leí completo porque lo amé. Amé, al igual que todo lo social y todo lo político, ayuda a abrir mucho la cabeza, a repensar. Yo no la escucho muy bien a Bianca. No sé si a todos les pasa. Sí, me parece que todavía tenés problemas con los auriculares, Bianca. Espérenme 5 minutos. Bueno, si bien no hicieron la división del texto como habían planteado en algún momento, lo que sí podemos pensar es ir charlándolo por subtítulos, si les parece, para tener alguna organización y escucharle a ustedes. Yo el miércoles pasado quedé seca. Este texto está muy bueno, Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel, poné a grabar, ahora sí. Acción y así le dejamos el video a compas que no pudieron venir. Ya estaba grabando. Bah, me grabaste hablando. No era mi tarea, dice. Más allá de que no tengamos dividido el texto por cada persona, podemos charlar por subtítulo, a ver de qué hablan en este subtítulo, de qué hablan en este, porque calculo que la mayoría ya lo pudo más o menos leer. Para que no nos toque hablar tanto. Bueno, Romy está respetando el espacio, yo estoy hablando como siempre. Bianca dice que lo leyó, bueno, yo ya sé. Claro, bueno, pero también podemos partir, les gustó mucho el texto, lo están manifestando, podemos pensar por qué es lo que más les atrajo, por qué. Sí, mira. Yo también hablé mucho. Ay, justo al mismo tiempo. Dale, Mariano. No iba a decir una cansada yo, así que dale. No, digamos, yo lo que quería plantear, bueno, es que el texto, digamos, hace un cuestionamiento a las formas en que se abarca. Me quedaban dudas, por eso quizás no lo comprendí bien, pero digamos a la forma de ver las situaciones cotidianas en la escuela, ¿no? Por ejemplo, que abarcan cuestiones de género. Y que esas cosas fueron construidas en la sociedad y en lo cultural, digamos. A ver, ¿por qué, digamos, como hablamos la semana pasada, por qué que una chica juega al fútbol genera algo como ruido en el colegio, ¿no? No. Se cuestionan todas esas cosas, digamos, esas construcciones que se han hecho de la mujer y del hombre, y digamos que va más allá y plantea una situación más bien política, corriéndose de lo epistemológico, que yo ahí básicamente no comprendo eso, que digamos, ¿por qué esto es político? Como ya estaba leyendo algo del orto, una entrevista que Loren, que vimos el texto de la primera clase, en lo que hicimos el trabajo, digamos, de que él dice que todo es político, aunque a vos digas que no te gusta la política, también está haciendo política. Bueno, yo eso no lo entiendo. El significado de que todo es político no lo comprendo. Y bueno, digamos que el texto abarca eso, ¿no? Plantea la cuestión de género, que es como lo vengo repitiendo, que es
que se han amoldado ciertas creencias en base al sexo y cuestiona lo que es lo biológico o universal y lo plantea de otra manera, ¿no? Básicamente eso lo que veo en la introducción en el apartado de introducción. ¿Alguien más que quiera hablar ahí o alguien tiene la respuesta para Mariano a las dos preguntas que hizo? ¿De por qué lo personal es político? ¿O qué pregunta? ¿De por qué todo es político? Claro, Todo es claro, político. yo no entiendo, pero ¿qué significa eso que todo es político? No lo comprendo. Yo lo interpreto de esta manera. Cuando vos tomás una decisión, estás tomando, es política. ¿Por qué? Porque estás dejando de lado una cosa para abocarte a otra. Eso es una decisión política, por más que sea una decisión chiquita o una decisión grande. No necesariamente porque estás enfrente de un país tiene que ser política. No porque hablemos de peronismo, de socialismo, de PRO, de Cristina, de Alberto, estamos hablando de política. Eso es política partidaria en todo caso. Claro, claro. Sí, eso, claro, pero ¿qué significa, digamos, qué sé yo, cuestionar las formas de relaciones sociales que sea política? Eso es lo que no llego a comprender bien, ¿viste? Lo que pasa es que, claro, confundimos lo político con lo partidario nosotros, por lo general. Tenemos muy relacionado la idea de política a lo partidario. Relacionamos política con ir a votar, con no sé, con Cristina, con Alberto, con esto que te estoy diciendo, con el peronismo. Por eso no concebimos una construcción social de lo político. Cuando vos cuestionás algo que la sociedad impone, como puede ser el machismo, como puede ser el patriarcado, como puede ser las cuestiones de género, es una cuestión política. Creo que en realidad todas las acciones que toma una persona está en, no sé si uno dice político, pero tiene un tinte ideológico, es a lo que me refiero. Está la clase trabajadora, están los grupos burgueses, y no, vos no estás pensando en que estás haciendo política porque en vez de ir a comprar el coto, va a comprar al súper de la esquina, del barrio. Son cuestiones que te nacen y son políticas, son de una clase social determinada, y por algo que lo haces, que está determinado por tu ideología política. Claro, ahí voy comprendiendo un poco más lo que planteó Ulises. No sé, Por ejemplo, que en la escuela, eso que vos decís de que en la escuela las chicas está mal visto que jueguen al fútbol, está mal visto que a un varón no le gusten los deportes o que un varón quizás sea más sensible. Y es un tipo de ideología política patriarcal que se impone desde arriba. Patriarcal y androcentrista, y que no, digamos, no toda la política es económica también. Las políticas son son puntos de vista de cómo ver las cosas. ¿Me entendés? Claro, quizás, por ejemplo, para Karl Marx pasaba más por lo económico todo, ¿no? No, Karl Marx habló de muchas cosas, no solamente de lo económico. Es un librazo de 8 o 9 capítulos, El Capital. Sí, pero eso que habla de la estructura y superestructura, que la estructura creo que era lo económico y condiciona la superestructura que era social, cultural y político. Me vino a la cabeza eso, por eso hacía alusión. La sociedad que analizó Karl Marx no tenía el nivel de complejidad que el que tenemos hoy. Primero y principal, le quedó un poquito para atrás, más allá de que yo al Carlos le tengo aprecio. Y con respecto a lo político tiene que ver con una forma de organización. Hay organización política en quién decide qué comes esta noche, Mariano. ¿Se entiende? O sea, ¿quién decide qué vas a comer? ¿Y quién lava los platos? ¿Y quién pone la mesa? ¿Y quién fue a hacer la compra? O sea, ¿lo deciden en una asamblea entre toda la familia? ¿Hay una votación? Esa sería una forma democrática de poder decidir una acción tan fácil
y tan simple como es comer. Ahora, en esa acción simple y fácil hay un montón de movimientos y de trabajo y de fuerza de trabajo puesta a disposición de que vos y tu familia coman. La primera es que alguien se tiene que ocupar de cocinar, de ir a comprar las cosas y después de lavar los platos. Si vos me decís que eso lo hacen de forma asamblearia, democrática, y que lo piensan como una acción que es artificial, porque en realidad es artificial, no tiene nada de natural eso. Yo la verdad que me alegraría y me iría a vivir a tu casa. Ahora, si eso recae solamente en una persona, ya es una complejidad y es una acción política. Es en lo cotidiano lo más fácil de entender de las acciones políticas y de las decisiones políticas. Que no lo mediemos por el Congreso es una cosa. Claro. Ahora, sigue siendo una acción política, porque alguien se está encargando del sostenimiento y eso puede ir en función de la vulneración de esa persona, vamos a pensarlo así, o de su bienestar, porque tiene que ocuparse de algo, o del trabajo colectivo. No hace falta que respondas. Son cuestiones a pensar nada más. Lo mismo plantea este texto para las acciones cotidianas y la vida naturalizada de una institución. ¿Quiénes toman el recreo? ¿Quiénes están en el centro del patio? ¿Quiénes juegan a la pelota? Y quiénes están en los rincones del espacio. ¿Quiénes también circulan en las primeras filas? ¿Cómo se forma? Son cuestiones que estamos recontra mil acostumbrados a hacer de forma mecánica. Bueno, lo que está tratando de poner como en un microscopio este texto son todas esas formas mecánicas. Que pensemos por qué, desde cuándo, quiénes lo decidieron. Lo mismo que pasa con la vida cotidiana en lo doméstico, por ejemplo, ni les cuento los trabajos y en eso, ¿se entiende? Y en eso sí hay cierta acción política, porque hay decisiones. Y si no hay decisiones, si nadie lo decidió, también recae sobre alguien que lo haga. Y de alguna manera es una decisión. Claro, además digamos que lo hacemos por lo general en la escuela ciertos roles se hacen de forma rutinaria y habitual, como estaba mencionando vos, sin cuestionarse, digamos, por qué las mujeres no pueden jugar al fútbol y qué sé yo, y los hombres no pueden jugar al hockey. Bueno, igual ahí le erré porque hay el hockey también, pero digamos, es más común, digamos, ver que el hockey sea para hombres y mujeres, y el fútbol es muy reciente que se empezó a instaurar el fútbol femenino, que no era algo como bien visto, que las mujeres juegan al fútbol. Y digamos, todas esas decisiones que no hacen día a día, es verdad, como dice usted, profesora, nos llevan a replantearnos las cosas, ¿no? Y justamente en la escuela hay cosas que se tornan normal o normalizadas, que han venido desde años así, y sobre todo está muy instaurada por lo que dice el texto, la cultura patriarcal y el androcentrismo, ¿no? Y como decía vos, profe, por ejemplo, que en las listas de asistencia estén los hombres primero y las mujeres después, digamos. Pero bueno, sí, eso es para cuestionarse, y el texto te hace pensar y repensar todas estas cuestiones que por ahí uno no tenía mucho en cuenta, digamos. Pensando, Mariano, en esto de las listas que estaban hablando, que estén separados, yo me cuestiono, ¿por qué separados? No, más allá de que estén primero los hombres y después las mujeres, ¿por qué separarlos? Claro, ¿por qué no mixto? Digamos. Y sí, claro. Y yo creo que en esto, bueno, ustedes son muy analíticos y ya se habrán dado cuenta, pero ¿cómo podemos entrelazar o relacionar este texto con el de Lorenz en el sentido de poder visibilizar esto para generar los cambios posibles? Como lo plantea Lorenz, ¿no? Esta esperanza, plantear el estudio de la historia como algo esperanzador.
Sí, y aparte hablando de mujeres en la historia, que pocas mujeres aparecen en los libros de historia y qué roles ocupan también. Ahí en el texto les mencionaba, siempre son las que cosen las banderas, las que cocinan, las que dan a luz a los hijos, cuando en realidad hay un montón de mujeres en la historia que hicieron cosas que vale la pena recordar en realidad. Sí, por ahí yo estoy pensando también en las cuestiones que tienen que ver con género, con clase social obviamente, que la podemos ver, y también con lo étnico o lo racial, porque si pensamos también en la visión que tiene la historia de los pueblos americanos y de los pueblos africanos y afrodescendientes, podemos hacer el mismo ejercicio y podemos encontrar los mismos resultados. Como para sacarlo también, si bien este texto lo plantea desde la perspectiva del género y la perspectiva feminista, para sacarlo de ahí, moverlo en función de todo lo que hay que mirar en las escuelas. Mami. Sí, profe, además no solamente es como decís vos, profe, no solamente la supuesta inferioridad de la mujer que se pretende establecer, o ya se está poniendo en cuestionamiento mucho eso, por suerte, pero también cuestiones vinculadas a la etnia, a la religión o a los discapacitados, que sufren mucho también, tienen que enfrentar cuestiones que son re difíciles para ellos, no sé si uno es ciego o tiene algún problema, qué sé yo, no sé qué discapacidad motriz, la posibilidad de progresar y estudiar, por ejemplo, esto también es muy complicado para ellos y ellas. Y además, el tema de que también siempre las mujeres por ahí sufren bullying por parte de los hombres o los discapacitados también. Eso es muy común en la escuela. Yo me acuerdo de cuando iba al colegio que, por ejemplo, acá también el texto dice que los chistes sexuales se lo hacen a mujeres, o si uno tiene es morocho, le dicen negro de M, o esas cuestiones que, digamos, que hacen que discriminen, o gente que realmente la pasa muy mal, digamos. Que este texto nos ayuda a replantearnos todas esas cosas para la escuela, porque son situaciones que se viven y se siguen viviendo, lamentablemente. Yo, por ejemplo, conozco un profesor de historia en Rosario que trabaja en colegios vulnerables, que me dice que en esos colegios está restaurado el machismo, digamos, y cómo se le pegan a la mujer y cómo se las trata, o quedan embarazadas en la adolescencia y los padres no se hacen cargo y la mujer tiene que afrontar todo eso sola. Eso se ve mucho, la verdad, y bueno, digamos, el texto este te ayuda un poco a abordar eso y a abrir la cabeza, que son cosas que ya se saben, digamos, que pasan, que se viven habitualmente, y bueno, esto se trata de ir generando un cambio paulatinamente para que no las mujeres y la gente que es supuestamente apartada del sentido común o de la normalidad no sufran, digamos. Sí. Yo planteaba en el encuentro pasado que esta idea de normalidad o de sujeto que piensa la escuela no existe en realidad, porque es un sujeto varón, burgués, heterosexual. Cuando pensamos todas esas personas que quedan en los márgenes, estamos un montón de personas en esos márgenes, no solamente son las mujeres, no solamente son las personas afrodescendientes, sino que a medida que vamos planteando diferentes problemáticas, nos damos cuenta de que ese sujeto a quien mira y a quien respeta derechos, no solo en la escuela, sino en la mayoría de las instituciones, es un sujeto bastante reducido. Entonces tenemos que pensar en esa acción de que esa subjetividad sea ampliada para los derechos, pero también de que es necesario producir algún cambio dentro de las masculinidades, porque si no producimos así, podemos mostrar un montón de mujeres en la historia, podemos
pensar en que la historia y la sociedad es patriarcal, pero si no ejercitamos y no nos ponemos a criticar a la construcción de masculinidad, que deja fuera a un montón de varones también, como lo hablábamos en el encuentro pasado, si no nos corremos de ahí, va a ser imposible, porque si no se transforma en una guerra polarizada de dos bandos. Y esa es la trampa. No tenemos que pensar en esa guerra polarizada de dos bandos porque tenemos que educar. Y educamos a esas generaciones que vienen y que van a ser las personas adultas, que van a educar a la vez a otras generaciones. Y para educar a esas generaciones, tenemos que poder tener a un sujeto o sujete de educación bien amplio, porque si no vamos a seguir replicando estas exclusiones. Entonces, en ese sentido va este texto y todo lo que leamos después, ¿no? Obvio que pueden tener que ver con género. Género, obviamente, es lo que más se está denunciando y lo que más se está produciendo. Pero también tenemos lo racial, lo de etnia. Hay alguien que escribió ahí, ay, no lo vi. ¿Alguien más que haya leído el texto o quiera comentar algo en función de esto? A mí me gustaría que después podamos charlar, nos va a quedar poco tiempo. Si ustedes, entrecortado, ay, perdón, Diana, no es mi culpa, es Fivertel y Telecom. Putearemos a Fivertel y Telecom. Pensando en que ustedes dicen, ¿qué género? Sí, mi amor, Esteban. Bueno, que a mí lo que más me gustó del texto es, hoy no lo leí, lo había leído el miércoles pasado, pero es un capitulito que habla del cine, de que la mayoría de las películas eran machistas, una cosa así. Y el otro día, o sea, que no tenía tantas mujeres protagonistas. El día estaba mirando un video de Darío Zeta, donde tocaba estas cuestiones de la sexualización. O sea, es decir, que ya viene desde los griegos, como que el hombre ya está completo y la mujer está incompleta. Y dio un ejemplo que me pareció genial, que era el ejemplo de Disney. De que, por ejemplo, el hombre siempre es el héroe y la princesa necesita que ese hombre la rescate. Y me pareció genial porque, o sea, ya está como muy naturalizado como para desarraigarlo de una manera tan simple. Por eso está buenísimo, para mí que me encanta cuestionar todo, me encantó eso porque hasta ya desde la infancia te enseñan que somos diferentes. Y es terrible porque supuestamente los cuentos de Disney y esas cosas son angelicales y de ese estilo. No son políticos, supuestamente Claro. no son políticos. Claro, sí, eso me pareció espectacular. Incluso también hablaba de la teoría del andrógino, que sería el bicho de dos cabezas que se pensaba en la edad griega, que era un bicho de dos cabezas con doble sexo y que después fue separado y que se decía que la mejor versión era la que tenía dos penes, era la versión completa, la dominante. O sea que ya viene desde siglos y siglos y siglos. O sea que no alcanza ni con uno. Imagínate las mujeres que no tenemos. Claro, o sea, se hablaba de que la superioridad era el doble miembro. Entonces ya es terrible eso. Sí. Esteban, te voy a proponer que vos subas al grupo de WhatsApp ese video, así lo podemos ver. Los de Darío Zeta no tienen desperdicio. Y también, Mariano, si podés recordar o buscar ese link de la entrevista de Lorenz, estaría bueno que vayamos armando y que ustedes vayan proponiendo también algunos materiales, porque, bueno, evidentemente están recorriendo algunos lugares que están interesantes que lo pensemos en conjunto. Así que Esteban y Mariano, si les parece, suban estos materiales al grupo de WhatsApp y después con Romy los subimos a la plataforma para que también hagan parte de nuestra biblioteca, si les parece. Vale, profe, sí, yo justamente estaba googleando a Lorenz hoy porque lo que empecé a ver por la fotocopia que vimos y habla mucho, a pesar de que él es profesor de historia y también es investigador, porque es licenciado también,
habla mucho de la cuestión de la docencia en el secundario, ¿no? Y plantea cosas interesantes. Hoy leí una entrevista hace 2 horas más o menos, y bueno, hablaba esto de lo político y cómo ver el aula hoy en día, y es bastante crítico del autoritarismo, ¿no? Además él. Y de hecho escribió un libro sobre, que no me acuerdo del nombre, pero es sobre la docencia. Porque su investigación tiene que ver con la docencia también, como cómo enseñar historia. Claro, y bueno, también investiga sobre Malvinas, por lo que tengo entendido. Sí, bueno, después lo busco en el historial a la entrevista y la subo al grupo de WhatsApp. Genial, gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos alguna delicatessen de estas? Profe, Yo, usted de justo nuevo, dijo al final. Ay. Habla Ulises, habla. Habla, Ulises. Bueno. No, que justo yo iba a plantear lo que usted dijo al final, no me dejó hablar. Lo de los textos, que compartan. No, que lo importante del texto y lo que marca y lo que yo entiendo que es la problemática es que denota las cualidades de la escuela, que es justamente lo que vos decís, ente for ciudadanos, y que es androcentrista, y bueno, todas las problemáticas que se sientan alrededor de género, particularmente en este texto. Y nada, eso iba a decir, que si el problema hay que cambiarlo a eso, porque si no siempre vamos a seguir reproduciendo, y los educadores van a haber estudiado en escuelas que van a terminar reproduciendo lo mismo que les enseñaron. Eso era lo que quería en síntesis decir, pero usted lo dijo con mejores palabras y antes que yo, así que... Yo pienso algo muy básico, muy simple, pero qué importante que es cuando en las escuelas se convoca a las familias, por ejemplo, para hablar de estas cuestiones. Es movilizador ver cómo las distintas familias vamos reaccionando respecto a determinados temas. Bueno, no, hay de todo y eso es, o sea, es buenísimo. Yo lo celebro que pase, ¿no? A mí como mamá de niños en el nivel primario, nivel inicial y nivel primario, me llena de felicidad saber que la escuela, con todas las falencias que puedo encontrar en la escuela de mis hijos, hay espacios donde se pueden abordar temas, cuestiones de género, principalmente, ¿no? Desde la ESI. O sea, que haya docentes que se estén formando en ese aspecto y que, bueno, la institución también avale y acompañe, ¿no? ¿De dónde era usted, profe? ¿Yo de dónde soy? De Cañada. Sí. Ah, porque, por ejemplo, acá mi hermana también está en el primario, y hubo muchos padres acá en Tortugas que se quejaron, que no querían saber nada con la educación sexual integral, que no quería que a sus hijos se les enseñen eso, se lo iban a enseñar ellos y como ellos querían. Claro. Yo, o sea, depende también del recorrido que tenga cada familia, la apertura, el momento, los tiempos lógicos, no sé, a mí me gusta decir, de cada familia. Pero bueno, lo importante que es que en la escuela se trabaje y se convoque justamente a las familias, porque se da el espacio para justamente esto que estamos haciendo nosotros, poder visibilizar y que cada uno, bueno, de su opinión y pueda llegarse a una construcción colectiva. No sé, a ver, uno desea que estos cambios se produzcan rápidamente, ¿no? Pero, bueno, también hay justamente, al ser una cuestión social y cultural, no todos tenemos el mismo recorrido por estas cuestiones. Bueno, yo insisto, celebro que sea la escuela la que nos dé los espacios, o sea, donde se abran esos espacios para las familias, para acompañar de la mejor manera a nuestros hijos, ¿no? Justamente como decía Vero antes, y ustedes también lo resaltaban, son los... Sí,
yo lo único que quería decir, o sea, lo apunté como para que se dé cuenta que algo que quizá el mayor de la población está de acuerdo con que se haga. Y hay gente que está en contra. Imagínense en el tema de decirle, qué sé yo, enseñarle, darle los mismos juguetes a un nene que a una nena. Se le explota la cabeza a esa persona. Sí, sí. No sé cómo se hace, o sea, es un trabajo de hormiga que hay que ir haciendo. En buena hora que en la escuela por lo menos este niño tenga el espacio para poder hacerlo. Lo va a tener en la casa. ¿Sí? Si la escuela obviamente está abierta a estas cuestiones. Por lo menos que haya espacio en donde se respire de otra manera, se le permitan otras cosas. Sí, está muy bueno eso. Y entiendo lo que usted quiere decir. Igual ustedes ya van a tener su propio espacio de formación en educación sexual integral cuando lleguen a cuarto, porque en la secundaria también es complejito, si bien no trabajamos de lleno con las familias, porque algunas están presentes en la institución y otras no tanto por las edades y también por las cuestiones sociales muchas veces, pero igual es un desafío y que está bueno afrontar porque desde la historia tenemos un montón para hacer. En el sentido que plantea este texto, en el sentido de la perspectiva del género y las disidencias sexuales, porque cuando pensamos en género no solo pensamos en mujeres, sino pensamos en lo relacional y entre varones y mujeres y entre personas de la disidencia sexual, que ya en algún momento charlaremos algo que tenga que ver con esto, o si les interesa ahondaremos en lo que es género y sexualidades. Pero bueno, este texto ya viene despuntando algunas cositas. Y Bianca, si querés tomarte los últimos minutos para hacer alguna reflexión, ¿querías hablar ahí? Se fue al baño. Te dejo hablar, Bianca, y no hablas. Ya ni me acuerdo, profe. Seguramente yo quiero agregar algo. No hay para decir. No, ya que me toca cerrar, no sé, lo que puedo decir es que educación sexual es un desafío, pero no que no todos se animan a afrontar. Yo tuve educación sexual con una enfermera que estaba poniendo un preservativo en un palo de escoba. O sea, esa fue mi educación sexual. Les dejo la imagen visual a ustedes. Está bien, yo hasta el pepino sabía, tengo mis propios materiales didácticos. Ahí Dayana va a decir algo, por favor. Ah, no, se volvió a silenciar. Pero... No, decir que a nosotros ni siquiera nos explicaron eso, tipo, nada. Decir que solamente el pene tenía que estar erecto. Bueno, no es un detalle menor. Bueno, les propongo a la vuelta a la presencialidad, hacer un tallercito sobre ESI, derechos reproductivos y sexuales, que es esta parte de lo que están charlando ustedes, que es generalmente lo que más se nos marca a fuego, que tiene que ver con la anticoncepción y el cuidado, y mezclarle algunas de las cositas que tengan que ver con la perspectiva del género y la sexualidad, que las podemos enseñar sin pepinos y palos de escoba. ¿Ah? Profes, Sin traumar a las criaturas con un herpes vaginal. ¿me escuchan? Sí, dale, Sol. No, que yo siempre digo que agradezco un montonazo poder haber transitado la materia de ESI en el profesorado de primaria, porque más allá de que uno se despoja de un montón de estereotipos que tenemos sobre ciertas cuestiones que ya los traíamos arraigados desde nuestra familia y la sociedad misma, también lleva mucho a pensar el tema de la palabra, cómo repercute en el otro.
de, bueno, todas estas cuestiones que están relacionadas con los estereotipos de género y cómo marcamos a nuestros alumnos con ciertas palabras o ciertas miradas que tenemos sobre varias cuestiones. Y hay una autora muy buena que nosotras lo trabajamos un montón en el profesorado, que es Graciela Morgade, que trabaja todas estas cuestiones. Y bueno, a mí el año pasado me había tocado armar dar una clase donde trabajé un cuento que deja de ser ese cuento de que estábamos charlando del tema del príncipe azul y de la princesa, que se llama Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa. Y bueno, y trabaja todo esto, el género sería. Está muy bueno. Sí, hay un montón de cuentitos. Si hay un montonazo. Si les interesa, lo podemos subir al Drive para que pispeando también. O sea, si bien no es nuestro ámbito, sí tiene mucho de construcción o sea, las personas jóvenes que recibimos transitaron toda esa infancia con el viviendo por siempre comiendo perdices y un montón de construcciones de estereotipos que también tiene que ver con esto del super príncipe varón que es fuerte, o sea, pensar en los dos modelos que se nos ofrecen, que hoy lo miramos y nos cagamos de risa y decimos, ay, pero mirá qué pelotudez. Pero en realidad cuando somos peques, transformamos eso en nuestra visión de lo que tenemos que ser y hacer. Entonces, por eso es tan peligroso ese tipo de educación, ¿no? Porque ninguna educación deja de ser sexual. Nada más que hay una que reprime y hay otra que trata de generar equidad o de dar algunas autonomías para poder decidir con conciencia y no decidir a la Bartola, ¿no? Sí, otra cuestión también que se trabaja mucho es el tema del estereotipo de belleza. Y bueno, las enfermedades y todos los trastornos que conlleva, bueno, el estereotipo de delgadez y demás, de fuerza para el hombre. Básicamente. Claro, exactamente. Y fíjense que el mercado no es, apolítico, sino que está creando estos modelos. El mercado no es inocente, el mercado aprovecha, puede crearte una Frozen, pensando en otras, se entiende cómo la readaptación de estos estereotipos va girando en torno a lo que supuestamente se cree de moda. Porque si pensamos en toda la puesta en escena que está haciendo Disney últimamente, mostrando a otras princesas, podemos pensar en eso. Para cerrar, a ver, yo sé que ustedes van a tener, Romy se fue, se le terminó la ficha, se le desconectó. Bueno, ¿ustedes me escuchan o yo sigo hablando sola para...? No, profe, te escuchamos. Genial. Sí, Maxi, buenísimo. Sí, Bianca. Te escuchamos. Listo, estoy aquí. Entonces, lo que estaba pensando es, se van a venir unas semanitas, ustedes saben que el 8 de julio aproximadamente empezaría el receso invernal. Se van a venir unas semanitas de trabajos intensivos, de algún tipo de esfuerzo, de ustedes sobre todo, de nosotras con algunos otros cursos. Entonces la idea era, lo que queríamos plantearle con Romy es, si hacemos un parate también, y en vez de encontrarnos la semana que viene, a lo mejor nos encontramos la otra, o ya cerca del periodo antes de terminar el periodo de clases, pensamos en alguna actividad que pueda tener que ver con escritura. Ustedes ya entregaron el informe, así que a lo mejor sea la devolución de ese informe a cada quien y poder charlar un poquito sobre eso, pero no sobrepasar y sobrecargar en estas semanas, porque sí van a tener que estar en atención con otros espacios. Y no es porque no queramos seguir debatiendo, para mí esto da para un montón de encuentros más, pero ¿vieron esa semana que no nos vimos? Bueno, todavía nosotras no terminamos de corregir toda la inmensidad de cosas que tenemos. Parece que estaría bueno darles una devolución de eso y quizás empalmar con alguna de las charlas que tienen que ver con este texto.
No sé qué les parece la propuesta. Romy, acá a la gente que hagamos la revolución, que salgamos con palos y pepinos. No, las vacaciones y que podamos a lo mejor en ese encuentro con la devolución, con antorcha, muy bien, la devolución de esos trabajos, algún diálogo sobre estas charlas que tenemos sobre el texto último de Colectiva La Revuelta. Muy bien, Sol, muy bien, Bianca, Maxi, Ulises, Esteban, Ro, muy bien. Entonces, no nos veríamos la semana que viene. La otra no sé qué es, déjenme que pueda ver el calendario y me ubique un poquito más. Nos veríamos ya la última semana antes de las vacaciones para hacer un cierre, si les parece, del cuatrimestre, hacer la devolución de los trabajos que ustedes hicieron y proyectar también qué vamos a hacer a la vuelta, porque ojalá a la vuelta volvamos verdaderamente. Romy, dale nomás. ¿Está silenciada? ¿Está silenciada? No, mientras ibas hablando de los pepinos y palos de escoba, quería hacer una acotación. Mi marido tiene una tornería en madera y en 2 oportunidades le llegó el pedido de tornear justamente para, creo que eran enfermeras, una era médica, estoy segura, que le ha pedido que tornee justamente un palo para... Queremos penes de madera y vulvas. Vamos a hacer el pedido a tu marido. Vale. ¿Sabes qué me acuerdo también? ¿Con qué nos enseñaron a poner un preservativo? Está como para que nos quepamos ya a esta altura. Con un desodorante de los Rexona, de los que son en aerosol. Sí. Con esos. Sí, igual nunca un pepinillo, o sea, también hay toda una cuestión de cómo tienen que ser los penes, de cómo tienen que ser las vulvas. Bueno, esto da para 3 años de educación sexual integral, más o menos un máster o una diplomatura, pero quizás podamos incluir algún laburito que tenga que ver con nuestras experiencias en la escuela, con respecto a género, algo así podemos pensar con Romy, como para la vuelta, después, para la vuelta, poder poner las autobiografías que tienen que ver con ESI, siempre hubo ESI en todas las escuelas, o no informando, o mal informando, o informando. Entonces, por ahí estaría bueno que escribamos algo sobre eso. Vale. Lo tiro como una idea, después veremos. ¿Listo? No. El próximo encuentro... Sí. Creo que sería el 8, porque por ahí se mencionó el primero, me parece. Listísimo. 8 de julio sería el próximo encuentro. Vamos a pasar tiempo sin vernos, igual eso no implica que no nos podamos escribir, que no podamos charlar por el WhatsApp y eso. Se corta todo, dice Dai. Dai, me di cuenta que es tu internet y no la mía. Vamos a ver si se puede grabar, o sea, si en lo grabado quedó más o menos... Nos vemos en 2 semanas. Sí, sí. Traten de ponerse al día con lo que más pueda, no con nosotras, porque la mayoría está al día, sino todas las demás personas. Con las materias, ponerse al día, y si necesitan alguna ayuda o algo, escriben. Profe. Ya. ¿Cuál es el periodo de receso? ¿Son 2 semanas de julio? No se sabe todavía, Mariano. Parece que van a ser 2 o 3 semanas. Ustedes disfruten de estas porque van a ser sus verdaderas vacaciones. Después nunca más van a tener vacaciones de invierno, porque van a tener que rendir. Claro. Esa es una realidad. Así que disfrútenla mucho.
No se sabe si se vuelve el 3 de agosto. Lo que pasa es que tenemos 2 semanas de vacaciones y después tenemos semanas de mesa de exámenes, que para ustedes son vacaciones todavía, pero para nosotras y el resto del profesorado son las finales, que están en julio, ¿no? Claro. Te iba a preguntar algo y me olvidé. ¿Cuándo? No sabemos y no sabemos si volvemos. Eso, no se sabe si se vuelve a clase con No, normalidad, digamos. No, porque dependemos de lo que diga la provincia y de que circulen los transportes públicos. Cosa que va a estar difícil. Claro, pues yo sigo al ministro de Educación Trota y por ahí él decía que supuestamente se vuelve a clase después, ya están organizando para volver a clase después de julio, en agosto. Claro. Por lo que, pero son, digamos, tiradas al aire que no se sabe tampoco con certeza si es así, ¿viste? No, porque aparte en el profesorado de Armstrong, como en muchos de los profesorados de la región, dependemos del transporte público, porque, o sea, la mayoría no somos de Armstrong, ni docentes ni estudiantes. Y eso generaría una desigualdad en las condiciones. Entonces, bueno, y también si hay transporte público, que no vayan rebasados, porque yo no sé si ustedes subieron alguna vez a esos amarillitos, Sí, sale gente por las ventanilla. Entonces eso no va a pasar porque no se puede por protocolo. Entonces hay que pensarlo bien antes de tirarnos a... Y no sería justo que solamente vaya la gente de Armstrong. ¿Se entiende? Entonces, bueno, vamos a pensar ya cercano a la fecha qué podemos hacer. Sí, está bien, profe. Pues claro, si no van lo de Armstrong nomás y lo de Cañada, las parejas. No, y que van a tener con profes de Armstrong nada más. Porque yo, por ejemplo, no puedo viajar, salvo que me teletransporte, que me encantaría. Claro, y Patricia también vive en Rosario. Claro, Patri también, Gonzalo, Mariana. Somos un grupo grande. O sea, pues se vuelven re tarde a Rosario ustedes, ¿no, profe? Cuando dan clase. Ni te cuento, 12 y algo, 1 llegamos acá. Claro. Y a la mañana siguiente. Y a la mañana Tempranito temprano. En Armstrong de primero, ¿quién está? Ivonne. Ivonne, sí. Creo que es la única persona. Y Miriam, ¿no? No da en primero, Miriam. Miriam da en segundo. Así que tenemos una sola profe, imagínense. Bueno, nada, vamos a ver cómo vamos desarrollando esto de los protocolos y qué es lo que baja la provincia también, porque si la provincia no garantiza que haya una disposición de higiene y seguridad en la escuela, está jodido. Sí, este año va a estar medio complicado, me parece todo, ¿no? Capaz octubre, septiembre, muchas personas dicen septiembre. Porque Pero encima bueno. hay que ver cómo va el virus, encima el tema de la vacuna. Exacto. Así que bueno, por lo pronto, estar ahí en atención, igual nos vamos a comunicar. Yo creo que nadie va a decir, mañana vamos a clase y salimos todos corriendo, ¿no? Pero vamos a ir charlándolo. Lo que sepamos se lo vamos a decir. ¿Estamos, gente? Nos vamos. Saludémonos que por 2 semanas no nos vemos, gente. Chao, profe. Chao, profe. Que tengan unas lindas. Nos vemos. Chao. Ustedes también. Chau, chau. Saludos.